actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días con todos. El SRI reporta que todos los impuestos que administra han tenido un crecimiento en la recaudación a partir de abril de 2017, que en el primer cuatrimestre del 2017 hay un incremento del 9% en relación al mismo periodo del 2016, sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. Pero, por otro lado, las estadísticas del Banco Central, según publicó Cordes en su carta semanal del 4 de abril, revelan que al 31 de marzo de 2017, el saldo de los papeles del Ministerio de Finanzas en el Banco Central llegó a 5.805 millones de dólares, es decir, 516 millones más que en la semana previa y 1.500 millones más que en diciembre de 2016. En otras palabras, en los primeros 3 meses del año, el Banco Central le ha prestado en promedio 500 millones mensuales al gobierno. El meollo del asunto es el aumento de la recaudación se debe a una recuperación real de la economía o al mejoramiento de la liquidez del gobierno vía endeudamiento. Lo analizaremos con Leonardo Orlando, director general de Servicio de Rentas Internas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, y un saludo a todos los ecuatorianos. Ahora, vamos primero con la buena noticia de las recaudaciones respecto a los porcentajes de mejoramiento interanual 2017-2016. Estadísticamente, estas cifras reflejan ese crecimiento porque se parte de una base de crecimiento que se observó hasta noviembre de 2016. ¿Cómo han sido los aumentos? Bueno, como usted bien señalaba en su introducción, doctor Pinargote, la buena noticia que tenemos que compartir con toda la ciudadanía es que tenemos un crecimiento del 9%. Tenemos a la fecha, hasta el 30 de abril, 4.862 millones, que significan 420 millones adicionales a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior. Pero también es importante destacar la tendencia. Como usted bien lo señala, y aquí compartimos en más de una entrevista los resultados de la recaudación del año 2016. Tuvimos un decrecimiento en la recaudación significativo en el primer semestre del año anterior, sobre todo en los primeros 4 meses del año anterior, pero ahora, al mes de abril, si ustedes ven al final del cuadro, tenemos un crecimiento del 12.3%, el mejor crecimiento interanual de los últimos 27 meses. Un crecimiento de esa naturaleza no se observaba desde los primeros meses del año 2015. Y en el caso de la información por cuatrimestre, este es el resultado global de cada uno de los 4 cuatrimestres, considerando el periodo de enero del año 2016 hasta abril del 2017. Los 2 primeros cuatrimestres de este periodo analizado tuvimos un decrecimiento bastante marcado, 18% en el primer cuatrimestre del año anterior, 9% en el cuatrimestre de mayo-agosto del año anterior. Ya en septiembre a diciembre del 2016 apreciamos un crecimiento del 2% y el crecimiento, por lo que nos lleva a la conclusión de que estamos en una etapa de recuperación y estabilización de la recaudación tributaria, es del 9%. Y en el caso del IVA interno, que es el principal indicador de la actividad económica y que fue objeto de mucho análisis porque fue uno de los impuestos, al ser el impuesto de mayor contribución a todas las estadísticas de recaudación, fue el impuesto que generó mayor análisis. Tenemos un crecimiento interanual al mes de abril del 9%, al mes de abril del 13% y acumulado en el periodo del 9%. Pero no solo obedece esta buena noticia al incremento de la recaudación, sino al incremento de las ventas de los principales contribuyentes que tienen un sexto mes consecutivo de variaciones y de saldos positivos.
con un 9% en el mes de marzo y un 6% en el mes de abril. Hoy podemos tener información más temprana por el proceso de facturación electrónica, aun cuando todavía los contribuyentes no declaren el IVA del mes de abril, que lo harán en el transcurso de este mes de mayo. Y a nivel de los sectores económicos, si podemos observar esta gráfica, la mayoría de sectores, como construcción, por ejemplo, en ventas de todos los contribuyentes, sociedades y personas naturales, el sector de la construcción crece al 34.5%, el sector del comercio crece, que era obviamente una de las actividades que más preocupación nos generaba, que es una de las actividades de mayor aporte a la recaudación nacional, crece al 11.6% en las ventas, la agricultura crece al 9.62%, el sector financiero al 6.7%, el sector manufacturero al 4.2%, el sector de los profesionales al 4.18% y la explotación de minas y canteras al 1.7%. Hay otros sectores como el inmobiliario, transporte y almacenamiento que todavía reflejan decrecimiento en sus ventas. Ahora, respecto a este crecimiento, el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, hace pocas semanas aquí en Contacto Directo, nos presentó una lámina estadística donde se observa que ante el decrecimiento de la economía, desde el segundo semestre del 2016 hasta marzo de 2017, o sea, en 9 meses, la deuda del gobierno con el Banco Central se elevó de 2.482 millones de dólares a 5.805 millones, es decir, en 3.323 millones, más del doble. Este dinero fue inyectado por el gobierno a la economía y subieron los depósitos bancarios, han subido la facturación, como usted señala, y también la recaudación tributaria. Pero las reservas depositadas en el Banco Central se quedaron sin activos líquidos. Técnicamente, a mediano plazo incluso, no tanto ni siquiera a largo plazo, ¿es esto una recuperación económica o una bomba de tiempo que le podría estallar al nuevo gobierno por el endeudamiento nuevo? Estimado Alfredo, ahí nosotros pedimos un análisis serio y objetivo, porque ustedes recordarán que cuando hubo la disminución de la recaudación de la actividad económica, no se reconocieron los factores externos como la apreciación del dólar, como los desastres naturales. Sencillamente se infería que la caída de la recaudación tributaria era producto de la caída o del decrecimiento de la actividad económica. Hoy, porque hay crecimiento de la recaudación tributaria, hay crecimiento de las ventas, se quiere quizás desconsiderar o quizás minimizar el efecto positivo que esto tiene en la economía y que debe tener en las expectativas de los agentes económicos, indicando que hay factores que son producto de la política pública, son decisiones acertadas que se tomaron en su momento. Por ejemplo, las contribuciones solidarias que están excluidas de estos análisis han generado una inyección de liquidez en la economía, no solo en favor de las zonas afectadas por el terremoto, que obviamente son las que tienen el principal efecto en su recaudación y en sus ventas. En Manabí se está creciendo desde el mes de octubre a un ritmo de ventas del 30% y un crecimiento similar, muy significativo en la recaudación tributaria. Pero debemos de comprender que todo ese proceso de reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto, que fue producto no del endeudamiento, el 64% de las asignaciones presupuestarias para atender las zonas afectadas por el terremoto provienen de las contribuciones solidarias de todos los ecuatorianos, que se dijo en su momento que iba a tener un efecto recesivo en la economía y que se iba a recaudar menos IVA. No solo que no se recaudó menos IVA, sino que se recaudó más y las ventas crecieron porque se inyectaron pero esos hasta la presente... son temporales, incluso ya en junio el 2% sobre el IVA desaparece, también las sobretasas arancelarias cuya recaudación no figura en estas estadísticas del SRI. ¿Qué efectos tendrán a partir de junio la desaparición del incremento del IVA, de las contribuciones solidarias y de las sobretasas arancelarias? Nosotros, como dijimos que no iba a tener un efecto recesivo porque la tarifa de 2 puntos significaba una contribución diaria de cada ciudadano por un año de 15 centavos, consideramos que va a haber quizás una... en el primer mes o en los primeros meses una reactivación del consumo porque quizás algunas personas esperarán
que pase ya el 31 de mayo y comenzarán a hacer los consumos, pero quizás eso será un tema menor. Nosotros siempre dijimos que el efecto dominante de las contribuciones solidarias iba a ser un efecto expansivo porque todos esos dineros que se recauden a favor de la reconstrucción se iban a volcar a la economía. Nosotros creemos que hay efectos ya permanentes. Usted es el responsable de la recaudación y eso, por lo que se ve, está bien. Ahora, en cuanto a los montos de recaudación del SRI, se observa que sobre el total de 4.862 millones del cuatrimestre, 2.109 millones corresponden a IVA y 1.880 millones a impuesto a la renta, es decir, el 82% de la recaudación. Si se agrega 340 millones del impuesto a la salida de divisas y 296 millones del impuesto a los consumos especiales, llegaría a 4.629 millones, o sea, el 95%. Esto significa que el 5% restante está dividido en más de 15 impuestos, es decir, se plantea también por parte de ciertos sectores una simplificación tributaria que elimine esos otros impuestos. ¿Aumentaría la eficacia del SRI en recaudar IVA e impuesto a la renta? No necesariamente los impuestos todos tienen una correlación. Por ejemplo, tenemos el impuesto que se contabiliza su recaudación, el impuesto redimible a las botellas plásticas, pero prácticamente el 100% de esa recaudación se devuelve a los recicladores y genera un proceso de inclusión económica y social con los pequeños recicladores, que hoy han incrementado sus ingresos antes de esta medida en 3 y 4 veces. Así que, por ejemplo, ese impuesto no tiene fines recaudatorios, sino fines ambientales, fines regulatorios. El impuesto a los activos al exterior no tiene que ver con la mayoría de los sectores, solo es el sistema financiero y las administradoras de fondos y fideicomisos quienes pagan por los activos externos un valor, una tarifa pequeña, y significa ese impuesto un impuesto regulador para atraer el retorno de esos capitales. Así que eso no tiene. Y ese impuesto también rinde, creo que 11 millones de dólares, o sea que no, ingresa, rinde unos 40 millones de dólares anuales, doctor Pinargote. Ya, pero okay. el efecto en la política pública es positivo porque eso ha incentivado a que sobre todo el cuatrimestre, claro, que el cuatrimestre ha rendido 11, o sea que el total 20, sí. 40, claro. Ahora, el presidente electo Lenín Moreno se ha mostrado predispuesto a eliminar el anticipo del impuesto a la renta y rebajar en 2 puntos el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, el presidente electo ha planteado con mucha responsabilidad y seriedad que en materia tributaria va a abrir un proceso de diálogo activo con el sector privado, con el sector empresarial, con el sector de los trabajadores, de los artesanos, de la micro y pequeña empresa, a través de un comité o consejo consultivo tributario donde haya participación muy importante del sector privado, también participación pública, y que todas las medidas deben ser evaluadas, porque usted comprenderá que la recaudación de impuestos es la principal fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado. Y en ese sentido se ha mostrado abierto a aquellos impuestos que puedan incidir favorablemente un incentivo o algún beneficio en favor del empleo, de la inversión, a revisarlo. Pero construir juntos una política tributaria de la mano del sector productivo. Esa es la mano extendida que en materia tributaria y económica le ha planteado al sector empresarial, al sector productor agrícola, al sector industrial, al sector de los profesionales, y creemos que va a ser ese espacio de diálogo, de consenso y de análisis objetivo que permitirá seguir construyendo un sistema tributario cada vez más progresivo, más justo y más solidario. Ya en el año 2016 se alcanzó la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir que se planteó en el gobierno del presidente Correa, de que los impuestos directos, que son los más justos y progresivos, tengan una participación superior al 50% en la recaudación total de impuestos. Leonardo Orlando, director general del SRI, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Estefi. Son las 7:16, en instantes estará Ramiro García, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. La creación del Servicio Público de Protección a autoridades y sedes del Estado a cargo de civiles armados es compatible con la Constitución. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía.
Ayer 71 legisladores de una asamblea de 137 aprobó el Código de Entidades de Seguridad que permite la creación de un cuerpo civil armado. El doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi, y un saludo para todos los Buenos días. Primero, jurídicamente, ¿por qué usted no está de acuerdo con la creación de este cuerpo civil que tiene la posibilidad de ser armado para un servicio de protección público para las autoridades y las sedes del Estado? Por principio de reserva constitucional, no se puede hacer o crear algo que la Constitución expresamente no establece o no sienta una base. En materia de porte de armas y de uso de la fuerza, teniendo en cuenta que un Estado constitucional de derecho, ese monopolio lo tiene el Estado, esto debe ser regulado y en efecto la Constitución lo regula en el artículo 158. En este artículo 158 establece dos instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Lo que se está creando en este momento es un tercer cuerpo armado, en este caso compuesto por civiles y a órdenes del Ministerio del Interior, que no es parte ni de Fuerzas Armadas ni de Policía Nacional, por lo tanto se está rompiendo esa estructura constitucional cerrada que establece el 158 de la norma suprema. Eso hablando en términos constitucionales. Ahora, en los razonamientos del proyecto de ley, lo que indican es que este servicio de protección público está dirigido y diseñado especialmente, ponen, para la protección de las más altas autoridades del Estado y de los bienes de sus principales poderes. ¿Cuál sería la intención de tener un servicio especializado, y usted lo explica, no de las Fuerzas Armadas, no de la policía, como ha sido siempre para proteger a un presidente o a Carondelet, al presidente del CNE o a la sede del Consejo Nacional Electoral? ¿Contra quién quieren proteger? Bueno, el concepto de guardia pretoriana no es nuevo ni es original, ¿no? Esto data de la antigüedad, es decir, cuerpos que están fuera de las instituciones regulares y que sirven ya sea para protección, pero sobre todo para represión. Acá nos produce ciertos resquemores varias cosas. Primero, la premura, el atropello con el que sacaron esta ley, teniendo en cuenta que el primer debate fue en 2011 y el segundo debate se lo hizo a marchas forzadas ya al finalizar este periodo legislativo en el día de ayer. Eso por una parte. Faltando 3 días. Exactamente. Por otro lado, tenemos una experiencia regional realmente negativa en materia de estructuración de grupos civiles armados. Recordemos que bajo ese mismo criterio de protección a ciudadanía y a funcionarios, se crearon en Colombia las cooperativas de vigilancia y protección, las Convivir, que luego terminaron siendo el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las brigadas bolivarianas en Venezuela, los Tonton Macuts en el Haití de François Duvalier. Yo creo que las experiencias son suficientemente claras y abundantes como para que podamos decir que evidentemente esta es una apuesta fallida en lo constitucional y que, bueno, lastimosamente el conteo o la contabilidad en derechos humanos siempre se le hace en muertos, torturados, reprimidos, etcétera. Ahora, yo le preguntaba, esta protección, ¿para protegerlos de quién? Porque cuando se piensa en ello es que generan dudas de si el fin puede llegar a ser represivo, porque ¿cómo van a proteger si inteligencia, sí, un servicio técnico científico como indican, pero para proteger a las autoridades van a tener que estar armados, independientemente del proceso por el cual tengan que pasar para estar armados? Y se establece la posibilidad, además, que en la práctica pues es obvio que van a tener que estar armados. Pero ojo, el ámbito es mucho más amplio. El artículo 161 de la ley establece protección de personas y bienes del Estado. El artículo 168, cuando habla de la naturaleza de este cuerpo, habla de un grupo civil armado. El artículo 170, me parece, cuando le atribuye sus funciones, establece entre las funciones el mantener su dotación de armamento, por una parte, y por otra, el proteger la indemnidad de las entidades públicas o de los bienes públicos. Lo que quiere decir, por ejemplo, que una toma del Congreso, como se produjo en el año 2000 con la caída de Maguad, hoy por hoy podría enfrentar a ciudadanía protestando con grupos civiles armados. O del Consejo Nacional Electoral, o de lo que sea. En Carondelet. O de lo que sea, exactamente. Ahora, entonces, cualquier protesta que vaya dirigida a una entidad podría utilizarse como pretexto para digamos, hacer efectivo este grupo armado, para activar este grupo armado y enfrentar a ciudadanía que protesta con este grupo civil que por ley
se le faculta llevar armamento. Y ejercer la protección. Ahora, tiene un fin, ante todo, de protección de autoridades, pero también de las sedes a las que usted hace referencia. Bueno, y ahí la agravante es que se deben a un ministro, no es el mismo fin de policías, de militares. Entonces, ¿cuáles son los riesgos cuando hay además con los servicios secretos? ¿A quién se deben? Y que no se confunda con los servicios secretos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero, es importante hacer esa diferenciación. Por supuesto. Los servicios secretos en Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, son agencias federales. Agencias federales que responden a una estructura federal y que además están sometidos a una supervigilancia del legislativo. Acá estamos hablando de un grupo civil armado a órdenes del Ministerio del Interior. Punto. Eso es todo. Entonces son dos cosas total y absolutamente diferentes. Estamos creando un cuerpo civil armado a cargo de la política gubernamental y abriendo la posibilidad, bajo el pretexto de protección, de represión. Recordemos que en la Alemania nazi, pues justamente se creó una estructura de protección, que en alemán se dice Schutzstaffel y que las siglas son SS. Entonces, las SS nazis se crean en 1925 justamente bajo el argumento de protección a Hitler y a los altos cargos del nazismo, y todos ya sabemos en qué terminó esto. Entonces, ahora, ¿cree que en lo de fondo quienes están proponiendo este proyecto de ley pues no confían en policías o militares para que los cuiden? A ellos será la experiencia ecuatoriana, incluso los golpes de Estado materializados cuando Fuerzas Armadas le retiran el respaldo a un presidente, por ejemplo, que despierta estas intenciones más allá de que se lo vaya a aplicar o no. Mira, lo que se está creando es una policía política con además facultades inclusive de investigación y de espionaje, que con la facultad de uso de porte y uso de armamento, legitimizado además por una ley, pero en el fondo estas terminan siendo estructuras parapoliciales y paramilitares, pero además a cargo, insisto, de una Secretaría de Estado. Esto consideramos nosotros que es una apuesta fallida en lo constitucional y que abre la puerta a violación de derechos humanos. Decía yo, independientemente de que lo vayan a aplicar o no, porque hay que ver y conocer la posición de quien será el próximo presidente, Lenín Moreno, sobre este tema puntual. Y por otro lado, en el proyecto argumentan que creando este servicio con civiles pueden liberar, y así lo dicen textual en el proyecto, que así van a poder liberar a miles de policías, de militares, de funciones que no les corresponden para que puedan cumplir con las misiones que se les encomienden en sus carreras profesionales, porque su entrenamiento está siendo subutilizado. ¿Qué pasa con esto? Con estos 1.200 uniformados que cumplen estas funciones. Con todo respeto, Steffi, yo creo que argumentar que se va a hacer más eficiente el uso de personal burocrático creando otra estructura burocrática es un contrasentido. Eso yo creo que vulnera toda lógica. Lo que debieron haber hecho es determinar un segmento de la Policía Nacional dedicado exclusivamente a esta protección y no crear otro cuerpo, un tercer cuerpo civil armado al margen de la Constitución, porque eso es importante que la ciudadanía lo entienda. Esto es inconstitucional. Más allá de los argumentos y más allá de los supuestos fines que se les quiera dotar. Esto es inconstitucional. Y, por supuesto, deberá demandarse la inconstitucionalidad. Nosotros, como Colegio de Abogados de Pichincha, con seguridad lo haremos apenas esté esto publicado en el registro oficial. Pero esperamos que la ciudadanía esté activa y esté pendiente de eso, porque quienes van a ser reprimidos. Esto ¿sabe cómo lo entiende la ciudadanía? Cuando salgan sus hijos a protestar y les disparen. Ahí lo van a entender clarito. Acá lo que estamos hablando es de grupos civiles armados que bajo el pretexto de protección de bienes y personajes de la función pública van a salir a reprimir a civiles, a ciudadanía desarmada que sale a protestar. Bueno, y esos son los escenarios que los ecuatorianos ni deseamos ni permitiremos en este país. El doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, nos acompañó hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A usted, 7:30. Vamos a una pausa. Al regresar en nuestros estudios, Juan Aus, abogado de la Fundación Terra Mater, es experto en derechos humanos y ambiente. Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado del Ecuador anunció que está implementando 158 recomendaciones de los estados parte y se recomienda, por ejemplo, la cooperación de los relatores especiales de Naciones Unidas, un tema que vamos a analizar al volver. ¿Qué desea usted en nuestra sintonía? La protección es la primera necesidad de la opulencia y el lujo, lo dijo Joseph Conrad, novelista polaco. El 1 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
realizó el examen periódico universal al Estado del Ecuador, que recibió 181 recomendaciones de países de todo el mundo, entre las que destacan temas como la libertad de expresión, la libertad de asociación, derechos de pueblos indígenas y tantos otros. Según el gobierno del Ecuador, ya se están implementando políticas públicas nacionales en 158 de estas recomendaciones. Está con nosotros Juan Aus, exdirector ejecutivo de la extinta Fundación Pachamama y abogado de la Fundación Terra Mater. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los televidentes. ¿Cómo interpreta usted que el Ecuador haya recibido tantas observaciones de la comunidad internacional? Bueno, Alfredo, ha habido un alcance mayor en cuanto a no solo informes de sociedad civil que se han presentado en el seno del Consejo de Derechos Humanos para el EPU, desde el anterior ciclo en el que el Ecuador se sometió al examen periódico universal en el 2012 con relación a este año. Por ejemplo, en el 2012, 19 informes de sociedad civil fueron entregados, mientras que para este ciclo, 49 informes se entregaron. 139 recomendaciones se hicieron en el 2012, mientras que 183 recomendaciones se hicieron para este ciclo. 65 países formularon recomendaciones en el 2012, mientras que 158, o más bien 160 recomendaciones aceptadas se hicieron para este año, mientras que 19 recomendaciones para este año se tomaron nota. Recordemos que en el contexto del examen periódico universal, los estados no pueden decir que rechazan las recomendaciones, pero utilizan el eufemismo de tomar nota. Pero básicamente es lo mismo en cuanto a eficacia jurídica. Yo creo que la razón por la cual hay tanta participación respecto del ciclo anterior por parte de sociedad civil es justamente por, yo creo que dos razones. Porque la sociedad civil está cada vez más empoderada de los mecanismos internacionales, no porque queramos, sino porque es una necesidad debido al avance de las violaciones de derechos humanos en los últimos 4 años. Y también porque cada vez la sociedad civil se ve abogada a utilizar estos mecanismos, porque sabemos que no existe en el país otro tipo de mecanismos que nos puedan asegurar este tipo de acercamiento con, por ejemplo, relatores especiales de Naciones Unidas. Y por eso es que precisamente en los organismos internacionales de Naciones Unidas tienen una especial participación las organizaciones no gubernamentales. Por lo mismo vemos que en el Ecuador varias organizaciones sociales y de derechos humanos vienen trabajando en la tarea de que el Estado del Ecuador, es decir, todas las funciones del Estado, lleven adelante el proceso de implementar estas recomendaciones. ¿Cree usted que el cambio de jefe de Estado favorecerá esta implementación? Bueno, yo creo que es un poco prematuro saber eso con certeza, Alfredo. Nosotros como sociedad civil organizada creemos que el escenario ideal, ¿no? desde el punto de vista del nuevo gobierno electo, es que se abra un diálogo efectivamente, un diálogo entre pares, un diálogo entre iguales, en donde la sociedad civil pueda efectivamente participar y se puedan implementar las recomendaciones que no solo que fueron aceptadas por el gobierno ecuatoriano, sino aquellas también que solo fueron tomadas nota. Yo creo que es súper importante para la sociedad civil contar con la institucionalidad del Estado para avanzar en la agenda de derechos humanos en el país, ya que en los últimos 10 años, lamentablemente, la sociedad civil ha estado un poco, yo creo que fragmentada debido al marco normativo restrictivo que se ha emitido desde el Ejecutivo. Por ejemplo, es conocido el decreto 16, ahora 739, que es utilizado y ha sido utilizado, por ejemplo, en el caso de Fundación Pachamama o la Unión Nacional de Educadores, para disolver estas organizaciones. Ahora, pero el hecho cierto es que el presidente electo, Lenín Moreno, ha anunciado el paso de la confrontación al diálogo como política de Estado. Él fue enviado especial del ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para los discapacitados. Tuvo su oficina en Ginebra, que es la sede principal de los órganos especializados del sistema de Naciones Unidas. Anunció en la campaña electoral la cooperación de Naciones Unidas para luchar contra la impunidad, lo cual tampoco es tan fácil, pues se necesita una institucionalidad renovada en el Ecuador para que eso funcione. Al respecto, por estos anuncios y estos antecedentes, ¿se ha previsto una reunión de los grupos sociales cuando él asuma la presidencia?
Desde sociedad civil nosotros hemos conformado varias coaliciones de derechos humanos justamente para presentar informes alternativos en el contexto del EPU. Y sí ha sido materia de discusión cuál va a ser la estrategia de sociedad civil para un potencial acercamiento al gobierno, pero no un acercamiento en el cual nosotros nos vemos abocados a disminuir nuestros avances en derechos humanos, sino a progresar en esa materia. Y eso va a ser como una de las condiciones sine qua non para que podamos nosotros efectivamente establecer un diálogo. Nosotros, por ejemplo, varias organizaciones de la sociedad civil nos solidarizamos, por ejemplo, con la campaña de Amnistía Primero, que ha sido delineada por la CONAIE, la CONFENIA y otros grupos indígenas, justamente para dotar de mecanismos efectivos como la amnistía o el indulto, para que aquellas personas que están criminalizadas o procesadas penalmente en el contexto de protestas sociales puedan ser liberadas. Entonces, ese tipo de iniciativas deberían ser tomadas en cuenta si es que el gobierno quiere realmente... En efecto, eso es una señal efectiva de que sí va a haber un diálogo de verdad. Ahora, es interesante que una de las recomendaciones formuladas indica que en esta tarea se trabaje con los diferentes relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas y que para el efecto se los invite al Ecuador. Es conocido que en los consejos de derechos humanos países como Cuba, como Siria, como Libia, siempre han sido negativos a aceptar la presencia de los relatores especiales, porque ya no se trata de informes que presenten los activistas de cada país, sino que se trata de que se constate en el terreno, en el campo, y que luego de esto se informe al Consejo. Invitar a estos relatores especiales sería un primer paso concreto de la nueva etapa que se anuncia por el presidente electo. Yo creo que sí, Alfredo, es fundamental para el avance de los derechos humanos que se invite a los mecanismos especiales que se materializan en los relatores especiales, que tienen en sus funciones justamente hacer informes por país y informes temáticos. En ese sentido, bueno, no es nueva la experiencia de Ecuador, ya han sido recibidos algunos relatores especiales. Recordemos en el 2009 que vino James Anaya, relator especial sobre pueblos indígenas, donde sus recomendaciones, paradójicamente, todavía pueden ser utilizadas en el contexto actual, sobre todo en el tema de consulta previa, libre e informada, que hasta la fecha el Estado todavía no ha implementado bajo estándares internacionales. Entonces, sí es verdad, o sea, los países que son parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no quieren que personas especializadas en derechos humanos vengan al país y les digan qué es lo que tengan que hacer. Y muchos de esos países se escudan bajo el argumento de la soberanía nacional, y Ecuador en ese sentido no es la excepción. Reiteradas veces se han hecho invitaciones, por ejemplo, al relator especial sobre libertad de asociación, libertad de expresión, defensores de derechos humanos, y justamente eso fue parte de las recomendaciones en el contexto del EPU. Entonces sí esperamos que el nuevo gobierno de Lenín Moreno acepte estas invitaciones, que vengan los relatores especiales, y que lo más importante es que no se les condicione su agenda, y que ellos realmente puedan reunirse con la sociedad civil independiente y crítica también, para que ellos puedan formular sus recomendaciones en sus informes. Efectivamente, Juan, los hechos ciudadanos que hablen sobre la nueva situación que podría presentarse para los derechos humanos en el Ecuador. Gracias por su participación en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será hasta el lunes. Hasta el próximo lunes.